Vamos entonces ahora a plantear las resoluciones de estas tres actividades abiertas. Vamos con la primera actividad. Esta primera consigna nos pedía reflexionar acerca de quién es el dueño ahora actualmente de Facimpat, quién eran los dueños anteriores en caso de que hubiera un cambio, qué produjo el eventual cambio y qué perspectivas hay para los actores involucrados, es decir, reflexionar de manera general utilizando algunos conceptos esenciales como dueños, cambios, etcétera, para poder abordar y analizar la situación de Facimpat. Actualmente los dueños de Facimpat son los propios trabajadores autoorganizados. Este es un cambio radical en lo que había sido, y no solo es un cambio radical, sino es un cambio cultural. Acá no hubo otra empresa que se hiciera cargo de Sanón, sino que fueron los propios trabajadores quienes decidieron hacerse cargo de los medios de producción, tomarlos por sus propias manos y llevar adelante la gestión empresarial, algo que ellos no hacían por la división de clases y por la división de tareas, pero que bueno, tomando la responsabilidad, llevaron adelante. Los dueños anteriores claramente eran los empresarios, los burgueses dentro de la teoría marxista, que por diferentes motivos, por una crisis nacional e internacional, una crisis económica, deciden la quiebra de la empresa. Usualmente una quiebra de una empresa lleva hacia un vaciamiento y a una liquidación de la empresa y se pasa a otro capítulo. Bueno, esto no ocurrió. La empresa quebró, pero los trabajadores, por no perder su fuente de ingresos, su fuente de trabajo, deciden llevar adelante la gestión empresarial y tomar la fábrica por sus propias manos para que produzca, obviamente los beneficios con los cuales ellos tienen sus propios ingresos. Independientemente de la estructura, de la forma jurídica que hayan tomado, el fenómeno sociológico importante para trabajar y para abordar y para reflexionar sobre él es esta toma de la fábrica por parte de los obreros, de los proletarios, por decirlo en términos de Marx. Es decir, los dueños de producción, que eran los dueños de los medios de producción, que eran los patrones, ya no estaban y eran ellos los que se debían hacer cargo ya no solo de su fuerza de trabajo, son responsables de su fuerza de trabajo, sino ahora son responsables también de los medios de producción. Como mencionamos hace instantes, este cambio se produce por una crisis económica internacional en ese momento y nacional también, que produjo que la empresa llevara a la quiebra y ellos mismos, para evitar perder su fuente de trabajo, tomaron la fábrica por su poder. Ahora bien, ¿qué perspectivas hay? Bueno, en términos marxistas, si uno se quisiera decir, estaríamos ante una situación ideal, porque ya no habría un burgués que se hiciera cargo de parte de lo que genera esa fuerza de trabajo, es decir, de esa plusvalía en propio beneficio, pero lo que ocurre es que, ellos deben hacerse cargo de algo que probablemente no hayan estado capacitados en su primer momento, más allá de que ahora pueden estarlo, que es hacerse cargo de los medios de producción. Es decir, ellos tendrían el total beneficio de lo que ellos mismos produjeran. Digamos, esta situación ideal de, no hay nadie que robe una parte de lo que produce la fuerza de trabajo o que se lleve parte de lo que produce una fuerza de trabajo, sino que son los propios trabajadores quienes entre ellos van a dividir el beneficio de lo que toda su fuerza laboral genera. Vamos entonces ahora con la pregunta 2. Esta nos hacía referencia al concepto de conciencia de clase de Karl Marx y qué ocurría con esta conciencia de clase en el caso de la fábrica Facimpat. Lo que podríamos decir es que hay una toma de conciencia de clase. Esto es, para Marx la toma de conciencia de clase implicaba que los trabajadores se daban cuenta de su situación de explotados, corrían de lado el concepto de alienación que vamos a ver en breves minutos y podían ocuparse de producir ellos mismos y de llevarse ellos mismos los beneficios de lo que producía su fuerza de trabajo. Es decir, salían de la situación de explotación y producían, obviamente, y vivían con lo que ellos mismos producían al 100%. Por lo cual,
En este caso, de la fábrica Facimpat y de Sanon, bueno, hay una conciencia de clase tomada plenamente por parte de los trabajadores. Incluso es un dato muy curioso, el propio nombre de la fábrica, Facimpat, es fábrica sin patrón, es decir, una fábrica de obreros, una fábrica de proletarios, una fábrica de una clase social específica que lleva a cabo bueno, los propios beneficios para todo de su trabajo, para todos los trabajadores. Y finalmente, había que elegir dos conceptos, esta era la actividad número 3, definirlo, qué implicaba cada uno de estos conceptos, e intentar identificar dentro del texto, bueno, cuáles podían ser algunos mecanismos para identificar precisamente un ejemplo o ejemplificar cómo podían verse estos ejemplos. Para aquellos que eligieron el concepto de alienación, los hombres se sienten alienados. Esto significa que la alienación significa que el hombre se siente controlado por fuerzas externas que él no puede controlar y muchas veces no toma conciencia de ello. Esto es, el hombre trabaja y produce como una máquina más sin pensar que es un hombre, que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene necesidades. Y esto es algo que Marx estudiaba, era un fenómeno muy típico del capitalismo porque permitía justamente a la clase dominadora y explotadora poder hacerse de esa plusvalía sin tener un reclamo en contrapartida por parte de la parte trabajadora, de la clase trabajadora. Entonces es un concepto extremadamente interesante que se utiliza mucho el día de hoy. Y Marx decía también que el hombre está alienado respecto a su trabajo, es decir, a lo que él produce y a su situación, a los productos que él produce y a otros trabajadores. Es decir, él no toma conciencia que al lado de él no hay otra máquina. Hay un hombre, hay otro ser humano exactamente igual que él. Bueno, Marx decía que el hombre estaba alienado también incluso de otros trabajadores, que no sentía que al lado hubiera otra persona, sino que era otra máquina exactamente que él. Y esto complicaba de sobremanera lo que es la toma de conciencia de clase. A ver, el cambio radical que se produce para que la sociedad se modifique a una sociedad más justa, o sea, en términos marxistas, era la toma de conciencia de clase, era sentirse que era un ser humano explotado y tomar medidas para poder llevar adelante de vuelta dentro de los términos marxistas, una revolución que eliminara los antagonismos entre clases y que produjera beneficios para toda la sociedad por igual. Entonces, bueno, la alienación permitía, como mecanismo de control, permitía que justamente el hombre no tomara esa conciencia de clase y entonces los antagonismos se perpetuaban porque había una clase burguesa que seguía obteniendo beneficios de esa fuerza de trabajo a costa de solamente poner los medios de producción. Un párrafo que yo particularmente elegí dentro del texto, pero que ustedes perfectamente pueden haber elegido otros, dice así: en similar sentido, Bregman dijo que una experiencia reconocida en el mundo como la de Sanon se pudo dar porque los trabajadores se dotaron de una organización democrática sin patrones, pero fundamentalmente sin burócratas. ¿Qué quiere ejemplificar o qué quiere enfocar este fragmento? Que los trabajadores tomaron conciencia. Es decir, un trabajador que estaba alienado toma conciencia de lo que estaba sucediendo, estaba ocurriendo y decide organizarse para poder llevar adelante, bueno, en este caso la fábrica, la empresa, pero poder llevar adelante la producción por sus propias manos, siendo el dueño de la fuerza de trabajo y a su vez de los medios de producción y beneficiarse el 100% de lo que producía esa fuerza de trabajo con esos medios de producción. Entonces el ejemplo, este fragmento es lo que ocurrió luego de que estaban alienados, es decir, estaban alienados, toman conciencia y ocurre lo que muestra el fragmento. Para aquellos que eligieron relaciones de producción, básicamente las relaciones sociales de producción en términos marxistas son justamente las relaciones que se llevan a cabo para producir. Es decir, son las relaciones necesarias para producir, pero que obviamente tienen intrínsecamente una situación de desventaja, de desigualdad y dominación de una de las clases por sobre otra de las clases. Esto era muy claro para Marx dentro del sistema capitalista. Había una relación necesaria entre los burgueses que ponían los medios de producción y los proletarios que ponían la fuerza de trabajo con el objetivo de producir. De esa producción, una parte que era la plusvalía se llamaban los burgueses, que quizás, Marx decía, era la parte más grande, y el resto se dividía en la fuerza de trabajo. Otro de los fragmentos del texto que personalmente elegí, pueden claramente haber elegido otro, pero está bien de igual manera,
es que es un precedente fundamental para el conjunto de compañeros y compañeras que están en fábricas recuperadas y bajo gestión obrera, porque hay pedidos de inconstitucionalidad de las leyes de expropiación, órdenes de desalojo y restitución inversa patronales. De vuelta, este es un efecto de lo que ocurrió. O sea, había una situación antes y había una situación a posteriori. Que haya leyes de expropiación, una modificación de las leyes de expropiación o una orden de desalojo o una restitución inversa, es que los dueños de producción de los medios de producción eran otros. Y de una manera ilegal, si se quiere, los obreros lo habían tomado. Esto que hablamos al inicio de que no había un conjunto de leyes o una norma legal que avalara este tipo de tomas, sino que, bueno, obviamente la situación previa era patrones siendo dueños de los medios de producción y obreros siendo medios de la fuerza de trabajo. Entonces no se entendía muy bien cómo esto de obreros haciéndose cargo de una propia fábrica, cuando no era el proceso que habitualmente se seguía. Entonces esto muestra cómo a las claras, aquí podemos también incorporar el concepto de Estado, de superestructura y demás, para entender cómo mediante las construcciones de leyes se fomentaba y se legitimaba ese proceso de dominación por parte de una clase sobre otra. Por eso es muy interesante ese artículo para entender las relaciones sociales de producción. Vamos a abordar a continuación lo que son las preguntas múltiple opción y vamos a ir de manera conjunta construyendo el conocimiento y abordando y explicando un poco de qué va cada una de estas preguntas. La número 1 nos hace leer un prólogo del libro Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de Karl Marx, y es un pequeño fragmento que dice así: al llegar a una fase determinada de desarrollo, es decir, ¿qué nos quiere decir Marx acá? Una fase determinada de desarrollo del sistema capitalista, es decir, el sistema capitalista tiene un inicio y va a tener a lo largo del tiempo una evolución donde se van a ir consolidando determinados mecanismos del propio sistema. Es decir, Marx va a ver que el sistema capitalista en su evolución va a llegar a un punto determinado de desarrollo en el cual las fuerzas productivas materiales de la sociedad, las fuerzas productivas son los dueños de la fuerza de trabajo, que son el proletariado, los obreros, entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. Habíamos abordado hace un minuto lo que significaban las relaciones de producción y establecíamos que para el sistema capitalista las relaciones de producción eran estas relaciones que se establecían con el objetivo de producir y que llevaban intrínsecamente una desigualdad, un germen del conflicto entre la clase dueña de los medios de producción, es decir, la clase burguesa, que explotaba en su propio beneficio a la clase obrera. Esta relación, entonces, en un determinado desarrollo del sistema capitalista, las fuerzas productivas, es decir, el proletariado, se iba a dar cuenta de estas relaciones de producción que lo tenían como una clase subordinada, e iban a entrar en contradicciones, es decir, se iban a dar cuenta e iban a empezar a chocar con esta realidad y no se iba a poder continuar, con esta situación. Entonces entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. ¿Esto qué quiere decir? Había un marco regulatorio, por eso Marx utiliza el término expresión jurídica de esta situación. De esta situación se referencia a las relaciones sociales de producción, que es las relaciones de propiedad. Es decir, por ley, por Estado, por ideología, existía una relación de propiedad por parte de los burgueses, de los medios de producción, y por parte de los trabajos de la fuerza laboral. Entonces había una relación de propiedad que era la que se cristalizaba dentro de este fenómeno. Y esta cita es coherente con los siguientes acontecimientos, va a decir la pregunta. Y empecemos a ver cuáles no serían correctas y por qué. Tomemos por caso la respuesta número C, que dice: la desigualdad entre clases dominantes y las dominadas se elimina. Bueno, no necesariamente. Lo que estamos viendo sería un paso previo a esa situación de eliminación de la lucha entre clases, de los antagonismos entre clases, sino que es el momento en el cual entran en contradicción las clases dominadas con el sistema de producción. No entran en conflicto con la clase burguesa, sino entran en conflicto con las relaciones que los tienen sometidos. La otra dice: el capital debe seguir en manos de la patronal. Bueno, ya no va a poder ser así, o por lo menos
está planteada la duda de que esto sea así porque la clase proletaria se ha tomado conciencia y ha entrado en contradicción justamente, ha entrado en conflicto con esas relaciones que lo establecían como clase dominada. La otra incorrecta dice: la clase trabajadora se encuentra alienada en función de su producto. Esto es cierto, pero ya no, porque ya se ha dado cuenta de que dentro de las relaciones sociales de producción es la clase dominada y que justamente deja de estar alienada para darse cuenta de esta posición dentro de la relación. Por lo tanto, las dos opciones correctas, que van a ser las correctas y que nos quedan, son que los obreros ya no pueden respetar la propiedad privada de la fábrica porque ya han entrado en contradicción, ya se dan cuenta que ellos están siendo utilizados dentro de todo el sistema y por lo tanto ya no la pueden respetar, porque no pueden respetar algo que a las claras ellos están siendo perjudicados. Y la vez que la propiedad privada de la patronal ya no permite el trabajo de los obreros, claramente, porque al entrar en contradicción, bueno, se empieza a cuestionar todo el sistema. Entonces ya no existe una relación de propiedad privada que permite el trabajo de los empleados, porque ya hay una relación ahí que se ha roto al entrar en contradicción la clase obrera con los sistemas y las relaciones de producción. Vamos entonces ahora al segundo ejercicio de preguntas múltiple opción. Esta nos va a plantear que desde la teoría del conflicto, desde el paradigma del conflicto, debemos responder por qué podemos hablar entonces, en este caso de la toma de fábricas por parte de los obreros, podemos hablar entonces de un cambio en las relaciones de producción. ¿Por qué es que hubo un cambio en las relaciones de producción? Recordemos nuevamente el concepto de relaciones de producción, en el cual se establecían con el objetivo de producir y era básicamente, por un lado, los burgueses con los medios de producción, aportando los medios de producción, y los obreros aportando la fuerza de trabajo, que era su capital. Con las incorrectas vamos rápidamente. ¿Por qué ocurre un cambio completo en el modo de producción? No esencialmente, no hay un cambio en el modo de producción. El modo de producción sigue siendo eminentemente capitalista. Es decir, la fábrica sigue funcionando como fábrica. Hay jefes, hay obreros, es decir, el modo en sí, y pertenece desde luego a un sistema capitalista, es decir, el modo de producción no ha cambiado en esencia. Luego están las C y la D, que esas se descartan rápidamente. La primera es porque se reconocen las leyes favorables a los obreros y la D es porque la ley estipula que la toma de fábrica es algo legal. No se trata de una cuestión legal esencialmente. La legalización o no de un determinado fenómeno es la cristalización de que en la realidad ocurre determinado fenómeno. Es decir, la ley viene a mostrar y viene a evidenciar que hay algo que ha ocurrido y que, bueno, a partir de ahora eso que ha ocurrido pasa a ser legal o pasa a ser reconocido. Pero ya en la estructura social, en la realidad, ese fenómeno ha ocurrido y eso es lo que es interesante de abordar socialmente, independientemente de que una ley lo reconozca o no, es decir, porque ya ha ocurrido. Entonces, las dos correctas que nos quedan es porque no se reconoce la propiedad privada de la patronal, es decir, ya no hay una clase puntual y exclusiva dueña de los medios de producción y que es legítimamente reconocida como dueña de esos medios de producción. Ya no va a estar más porque ya son los obreros los que se han hecho cargo y por contrapartida, es decir, como dos caras de la misma moneda, se reconoce la propiedad colectiva de la cooperativa Facimpat, es decir, son todos los obreros dueños de esa cooperativa que pone a producir a la propia empresa. Es decir, que hay un cambio rotundo porque ya no va a haber un burgués dueño legalmente de un medio de producción que presta ese medio de producción a un proletariado a cambio de su plusvalía y, bueno, obviamente del reconocimiento a través del salario de la fuerza de trabajo, sino que esa propiedad privada desaparece, pasa a ser una propiedad colectiva como primer cambio y segundo que son los propios obreros los que van a pasar a ser dueños también de los medios de producción, dueños de su fuerza de trabajo y dueños de su de los medios de producción, pero en términos colectivos, es decir, no hay un obrero que sea dueño de la fábrica que presta porque eso se haría reproducir el sistema antiguo, no habría un cambio, sino que ahora son todos los obreros dueños de la fábrica, dueños de los medios de producción y dueños también de su fuerza de trabajo. Vamos entonces finalmente con el ejercicio y la pregunta número 3. Esta nos va a decir qué temas se derivan de la siguiente cita, es decir, del siguiente fragmento
del texto. Volvimos a vivir estos años de lucha desde los que Zanón la quisieron cerrar cuando empezamos la gestión obrera, las órdenes de desalojo y el último tramo para concretar la expropiación que nos llevó a movilizarnos y a tener varias causas penales. Es decir, qué temas nosotros podemos inferir que se están tocando en este breve fragmento. Vamos de nuevo con las respuestas incorrectas. La reproducción de las relaciones de producción. Esto no es así, ya ha habido un cambio, lo hemos visto en las relaciones sociales de producción, es decir, desde lo que existía, que era un capitalismo tradicional, a esta nueva situación donde los trabajadores llevaban adelante la gestión colectiva de la empresa, por lo tanto es claramente incorrecta. La toma de conciencia de la clase capitalista, en ningún momento se habla de una toma de conciencia de clase capitalista. La clase capitalista es consciente per se de su sistema de dominación y de su sistema de explotación, por lo tanto no hay una toma de conciencia de clase. Y la alienación de la clase trabajadora, esa también es incorrecta, porque justamente lo que empezamos a ver, y ahí empiezan las respuestas correctas, es la letra A y la letra B, la toma de conciencia por parte de la clase trabajadora, es decir, cuando en el fragmento dice volvimos a vivir estos años de lucha uno lo podría interpretar como una metáfora de la lucha contra el sistema de dominación o el sistema de relaciones de producción que lo habían llevado y que lo habían tenido justamente alienado, por eso la es incorrecta, durante tanto tiempo, y que a partir de ese momento de la quiebra y la situación crítica en la cual ellos se iban a quedar sin empleo, bueno, deciden tomar la empresa por sus propias manos para llevar adelante la gestión colectiva. Por lo tanto, allí puntualmente cuando el fragmento dice volvimos a vivir estos años de lucha, podemos evidenciar la toma de conciencia por parte de la clase trabajadora. Y la B, que también es correcta, es las leyes que favorecen a los dominantes. Todo este sistema social del Estado de represión que planteaba Marx, en la cual legitimaba, justificaba y reproducía las relaciones sociales de producción y de dominación, vamos a ver que hay todo este sistema legal que va a terminar favoreciendo a la clase propietaria, ¿no? Cuando dice las órdenes de desalojo, y tener varias causas penales y demás, ahí sí estamos viendo todo este sistema legal que Marx decía que garantizaba, favorecía a los poderosos y garantizaba las relaciones de dominación. Bueno, ya estamos llegando al cierre de esta teleclase práctica, por lo tanto vamos a repasar un poco los conceptos que hemos adquirido durante todo este tramo de teleclase y que ustedes han trabajado también allí con sus compañeros. El primero, el de disciplina científica. Debemos entender nuevamente la sociología dentro de su ámbito, que son el área de las ciencias sociales, y como tal reflexiona esencialmente sobre las relaciones sociales que tenemos como individuos, es decir, reflexiona sobre el individuo en el conjunto colectivo como sociedad. Pero también para ser disciplina científica tiene que tener algunos elementos constitutivos como tal. El primero es un objeto de estudio, es decir, sobre qué va a tratar la sociología. Ya lo hemos hablado, la sociología va a reflexionar y su objeto de estudio central va a ser la sociedad como tal, la función de la sociedad y el cambio dentro de la sociedad. Luego va a tener un método también científico que hemos analizado y abordado dentro de la teleclase y obviamente en todas las lecturas y demás, que es el método científico. Allá por el siglo XIX fue Augusto Comte quien trató de establecer o de utilizar un comparativo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales al aplicar el método científico de observación, de hipótesis, de control de hipótesis y demás al estudio de la sociedad, es decir, a la reflexión interna de los fenómenos sociales que se estaban dando. Él evidenció que había cambios sociales, que había situaciones sociales, fenómenos sociales que eran susceptibles de ser estudiados y ser abordados, pero lo hizo de una manera científica y ahí viene el cambio para empezar a hablar de una sociología como una disciplina científica. Entonces tenemos el objeto de estudio, el método de estudio y lo que es más importante, la historia propia de la disciplina, es decir, desde Comte, que pone la primera semilla, la primera piedra basal para empezar a hablar de una sociología científica, de una sociología o de un estudio de la sociedad más científico, más sistemático, más riguroso, hasta nuestros días, pasando siempre por los autores clásicos, tanto Emil Durkheim con su teoría funcionalista, de que cada ser humano tiene una función, tiene un rol, tiene un papel que desempeñar dentro de la sociedad y eso a su vez nos ayuda a sentirnos parte, a satisfacer esta necesidad de sentirnos parte de un colectivo más grande y que nos trascienda.
Luego, el paradigma de la acción por parte de Max Weber, que hablaba, bueno, de que el hombre, a través de sus creencias, de su ideología y de su entorno circundante, veía el mundo de determinada manera y eso era lo que determinaba su acción. Es decir, la forma en que él veía al mundo iba a determinar su acción y por eso el hombre de la revolución industrial, hombre que también era Max Weber, era un hombre eminentemente racional, porque bueno, su entorno circundante estaba basado principalmente en la racionalidad industrial, el costo-beneficio o todo planteado desde la razón. Toda esta historia propia, y para llegar finalmente al tercer autor clásico, que es Karl Marx, que es quizás quien hace un abordaje más sistemático y completo y holístico de la sociedad, planteándola como un campo en el cual dos clases sociales entran en lucha y entran en conflicto por la producción, es decir, había relaciones sociales de producción que establecían este conflicto. Y allí pasamos, bueno, hasta la historia de nuestros días de hoy, donde se van a abordar distintas perspectivas en los módulos siguientes. Otro concepto que ya hemos hablado, bueno, dentro de la disciplina científica, objetos de estudio, método e historias de la propia disciplina, están las clases sociales. Las clases sociales ya se va a evaluar en módulos posteriores, pero es una de las manifestaciones modernas del fenómeno de la estratificación social. Es decir, la estratificación social es un fenómeno que posteriormente va a ser abordado, pero bueno, las clases sociales que entran en conflicto son una de las piedras basales de Marx y la contribución a estudiar las sociedades en categoría de personas como clases sociales es uno de sus aportes. Luego también ya dentro de la teoría de Marx y pensando a la historia de la sociología, vamos a tener las relaciones sociales de producción. Son estas relaciones que se establecen con el objetivo de producir. Han sido así a lo largo de toda la historia de la humanidad. Marx establecía que había relaciones sociales de producción desde la antigüedad, es decir, desde la posesión del esclavo por sobre el dueño, que era para un determinado fin, del terrateniente sobre el campesino y la expresión moderna desde el burgués sobre el proletario. Estas relaciones sociales de producción es una de las constantes que ha encontrado Marx a lo largo de la historia y son siempre las relaciones sociales de un corte conflictivo, es decir, toman un tinte conflictivo a raíz de que siempre es una clase que domina sobre una clase dominadora, una clase que explota sobre una clase explotada. Y finalmente el concepto de alienación es otro concepto importante que hemos adquirido que habla de un fenómeno que se produce entre el proletariado y el burgués, es decir, y que condiciona todo el sistema, es decir, el sistema condiciona y provoca esta alienación. El proletario, el obrero, más gráficamente en la fábrica, siente que es dominado por fuerzas externas a las que él puede controlar y no toma conciencia de lo que está realmente ocurriendo. Está alienado no solo de sí mismo, sino del producto de lo que él hace, que cree que es una máquina, y también de otros obreros, que ve al obrero del lado no como un ser humano en sus mismas condiciones, sino que lo ve como otra máquina, no como un par. Es así, el concepto de alienación es muy importante porque es el primer paso cuando empezamos a hablar de la toma de conciencia de la clase social. Por lo tanto, que luego va a llegar a la revolución. Por lo tanto, el concepto de alienación es uno de los conceptos pilares, uno de los conceptos esenciales dentro de la teoría marxista. Eso ha sido todo en esta primer teleclase práctica de la materia Sociología General. Espero que haya sido de gran utilidad para comprender y entender un poco de los temas que trata y los temas que reflexiona la sociología, siempre apostados a que vos mismos puedas reflexionar y establecer tus propias conclusiones en torno a tus fenómenos diarios. La sociología tiene eso de distintivo, que es básicamente poder entender los fenómenos sobre los cuales transcurrimos diariamente y que nos tocan a todos, pero siempre con una mirada crítica y una mirada científica, que es lo que le distingue, bueno, del conocimiento o del sentido común. Muchas gracias y hasta pronto.